Seguimos amigos aquí en RPP Televisión, soy Jorge Rodríguez y sí, aquí te contamos todo sin vueltas. Vamos a hablar de inseguridad ciudadana. Habíamos anunciado a dos alcaldes que están con nosotros en los estudios de RPP, pero antes tenemos, mucha atención, un cuadro que ha preparado Ipsos a través de un trabajo estadístico. Ya lo tenemos en pantalla. La pregunta, en los últimos 12 meses, ¿ha sido víctima usted de inseguridad ciudadana? Sí, 20%, no 80%. De robo en la vivienda, sí 11%, no 89%. De asalto con arma de fuego, sí 8%, no 92%. De extorsión, de cobro de cupos, sí 8%. No, 92%. De robo a tarjetas de crédito, atención, sí un 7%, no 93%. Es lo que señalan los ciudadanos encuestados, entrevistados por Ipsos. Ahí está la ficha técnica, es importante siempre conocerla. Ipsos Opinión y Mercado, Financiamiento América TV, 1.205 personas entrevistadas, margen de error más o menos 2.8, nivel de confianza 95%. El trabajo de campo se realizó entre el 8 y el 9 de junio. Y sí, sin lugar a dudas, la inseguridad es uno de los más importantes problemas que afrontan los ciudadanos en el país. Francis Allison, alcalde de Magdalena, Juan Martí Corena, alcalde de Lurín, están con nosotros. Bienvenidos ambos a Sin Vueltas. Buenas noches, Jorge. Gracias por la entrevista. Un gusto estar con Juan. Su padre también fue amigo mío y un gran alcalde. Es un gusto compartir ese momento con él. Y gracias por la oportunidad. Muy bien, la pregunta para ambos. 6 meses de gestión. ¿Cuánto se ha avanzado en temas de seguridad ciudadana? Señor Allison. La seguridad ciudadana es el tema fundamental y primordial de Magdalena. Todos los alcaldes que hoy estamos sentados en el sillón, todos en la campaña dijimos y nos comprometimos a trabajar especialmente por la seguridad ciudadana. Y es un momento de cumplir. No recién hoy, sino desde el día 1 de enero de este año. Yo puedo decir con orgullo que estamos cumpliendo en Magdalena, igual que Juan y algunos grupos de alcaldes. Y cuando hemos avanzado muchísimo, hemos bajado claramente la incidencia delictiva en más del 40% de los primeros meses, con muchas acciones. Hemos comprado esas 20 motos, pero conseguimos 2 donadas más. Hemos comprado 20 carros que llegan el día 15, pero hemos aumentado el número de serenos, hemos aumentado el número de cámaras. Hemos puesto, por ejemplo, la zona comercial de Magdalena del Mar, la hemos convertido en la zona comercial mejor videovigilada del país. Hay una cámara en cada esquina, en 16 esquinas en la zona comercial, todo con fibra óptica. Y reintegramos lo que teníamos antes, el grupo de acción rápida, 60 jóvenes entrenados, de buena talla, capacitados y evaluados como tiene que ser, adicional a los que ya teníamos, entre muchos más. Quiero explicar algo. Por ejemplo, la compra de esas 20 camionetas implican 80 serenos más conductores y 60 policías. ¿Cuántos serenos tienen hasta el momento en Magdalena? Magdalena tenemos en ese momento 280 para 3.6 kilómetros cuadrados. ¿Por qué 20 carros y por qué 20 motos? Porque Magdalena, un distrito pequeño, está dividido en 20 sectores muy pequeños y eso nos permite una ronda muy frecuente de carro y moto para, evidentemente, dar sensación de seguridad al vecino y de inseguridad a los delincuentes que los queremos fuera de Magdalena y que sean donde merecen, en la cárcel. Perfecto. Señor Martí Corena, en Lurín, que por cierto es un distrito en cuanto a extensión más grande que Magdalena, Muchísimo. ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto a seguridad ciudadana? Allá había un gran problema, por ejemplo, en cuanto a los prostíbulos. Sí, a ver, coincido enormemente con Francis de que la prioridad en toda Lima y efectivamente en nuestros distritos es la inseguridad ciudadana. Combatir la inseguridad, disminuir los índices de criminalidad, tiene que ser el objetivo de los 42 alcaldes en Lima. Y creo yo desde un primer momento, por lo menos nosotros como gestión municipal, estamos cumpliendo con este primer tramo de inversiones. Nosotros hemos comprometido que en los 4 años de gestión vamos a invertir 35 millones de soles. En estos primeros 5 meses ya hemos invertido cerca de 4 millones de soles, comprando 20 camionetas, 15 motocicletas, es decir, renovando completamente el parque automotor de lo que es justamente la seguridad ciudadana. Pero tenemos un segundo tramo también de trabajo que se viene, y quiero anunciar a todos mis vecinos el día de hoy aquí en RPP en exclusiva. Vamos a construir, crear e implementar la primera central de emergencia de toda Lima Sur. Va a contar con cerca de 100 cámaras, que va a contar con identificación de rostro, identificación de placa de vehículos, va a haber una tendida extendida de lo que es justamente la fibra óptica, que es una de las cosas que nos sirve para poder tener mayor conectividad. Adicionalmente a ello,
Estas cámaras que van a tener también de otra manera la interconexión con nuestras camionetas. Estas camionetas que hemos adquirido, estimado Jorge, tienen cámaras que también van a poder, al momento de circular por todo el distrito, 180 kilómetros tenemos de extensión territorial, va a poder coberturar ello. Nosotros iniciamos la gestión en enero y encontramos solamente 500 serenos. Al día de hoy ya tenemos coberturado 800 serenos, es decir, 300 efectivos de seguridad ciudadana adicionales y que obviamente lo asumimos justamente en el presupuesto de la municipalidad. Conversamos hace un momento con Francis fuera del aire y entendíamos que el enorme gasto en recursos humanos también es otro de los grandes retos que tenemos. Yo tengo una planilla de 1,5 millones de soles mensuales que los invierto ¿en qué? En la implementación, en la capacitación y obviamente en los sueldos de nuestros serenos. La seguridad tiene que ser prioridad y seguramente va a serlo en todos los distritos y en Lurín más aún. Hablábamos de las cámaras de seguridad y lo que ha hecho ha sido un escándalo y ha despertado muchísimos comentarios es el sentido de que las cámaras en muchos distritos no tienen mantenimiento, no funcionan, están ahí, pero de adorno, literalmente, de adorno. En Ate, por ejemplo, y en otros distritos de Lima. ¿Qué opinión le merece esta situación, alcalde? Magdalena encontramos claramente, hemos aumentado 100 cámaras más desde que hemos llegado y claramente muchas de ellas estaban guardadas por 3 años, se compraron, estaban 3 años guardadas. Cámaras en Magdalena guardadas por 3 años. Guardadas por 3 años, sí. Otras malogradas que las hemos reparado con nuestro propio personal, ni siquiera con gente externa. ¿Cuántas cámaras estaban malogradas aproximadamente? Teníamos más de 100 malogradas. Más de 100 cámaras malogradas. Increíble. Así es. Entonces, claramente hay que cambiar. Esto es un tema serio y no es de imagen, ¿no? Es un tema serio, esa es la responsabilidad número 1 porque nos están matando en las calles. La semana pasada vimos con mucha preocupación a un delincuente matando, asesinando a un policía en el piso y luego robándole el arma. Tenemos un policía menos y un maleante más encima con un arma robada y ilegal más en las calles. Y eso nos lleva a muchas reflexiones. Por ejemplo, es hora de proteger a nuestra policía. La semana pasada se armó un debate porque un congresista quiere insertarle en la norma que permite que ellos disparen un inciso más. Yo estoy totalmente de acuerdo con defender a nuestros policías y entender que la policía está, primero, evaluada y capacitada por años y el Estado le ha dado un arma justamente para usarla según su capacitación y su conocimiento, evidentemente cuando la ley lo permite. Tenemos que dejar de meter presos a los policías que prefieren a veces dejarse matar antes que disparar. Quien debiera estar muerto es ese maleante, ese asesino y no nuestro policía, claramente lo digo. Pero claro, seguramente si el policía se defendía antes, se disparaba, estaría él hoy con juicio penal, quizás con prisión preventiva, con cuestionamientos que debió disparar más arriba, más abajo. ¿Usted está de acuerdo entonces con esta ley que permite a un policía abatir a un delincuente en legítima defensa? Los policías en todos los países del mundo donde se defiende los derechos humanos, aquellos países abanderados de los derechos humanos, son aquellos países donde también la policía dispara por mucho menos que lo de acá y se entiende que el policía lo ha hecho en cumplimiento de su deber, que es protegernos a nosotros. No puede ser posible que los policías sigan teniendo miedo de disparar, no puede seguir siendo posible que nunca los lleven a prácticas de tiro, que es parte del problema. ¿Te das cuenta? El policía muerto, el delincuente vivo, porque no practican y porque tienen miedo de disparar a maleantes, ¿no? Entonces, ya es hora de proteger también a los ciudadanos que se defienden. Gracias a Dios, el dueño de Chifa, desde hace un par de semanas, fue liberado. Eso es legítima defensa. Quizás hace algún tiempo estaríamos debatiendo si lo era o no. Lo es, por supuesto. Pero también que tenemos que ahora proteger también a nuestra policía. Estamos frente para acabar con un vínculo muy fuerte, municipios con el Ministerio del Interior. Puedo decir claramente que nunca antes había un vínculo tan poderoso entre el Ministerio y los municipios. Muy fluido con el ministro, los viceministros, los directores. Y se lo vamos a preguntar al alcalde Martí Corena. 2 puntos primero, alcalde Martí Corena. Uno, el tema de las cámaras. ¿Qué opina sobre lo que ha ocurrido en Ate y en otros distritos? Porque Ate tampoco es no es un caso aislado. Y luego sobre este proyecto de ley que permitiría a los policías abatir delincuentes en legítima defensa. Sí, bueno,
a ver, yo creo de que el tema de la seguridad ciudadana siempre tiene que manejarse con la mayor seriedad posible. Y me ha pasado a Francis, me ha pasado a mí, cuando entramos el 1 de enero encontramos una gran cantidad de cámaras totalmente inutilizadas. Yo encontré el 50% de las cámaras del Lurín inutilizables. Estamos recuperándolos y esperamos en unas próximas semanas ya tener al 100% de nuestras cámaras. O sea, habían cámaras, pero no servían. Totalmente inutilizadas, Claro. ni siquiera los dos. Es un desastre. Porque lastimosamente así se hereda siempre las gestiones que salen. Respecto al tema del proyecto de ley, yo creo que es momento, y aquí tiene que haber una decisión política, porque esto es una decisión política. Decisión política de la presidenta, decisión política del Ministerio del Interior y decisión política del Congreso, para poder todos en conjunto, poder de una otra manera, no solamente aprobar esta ley, sino también ponerla en práctica, estimado Jorge. Pero yo no solamente voy al tema de la policía. Aquí nosotros como alcaldes tenemos una enorme responsabilidad de una gran cantidad de vidas, como son nuestros serenos, que están saliendo a las calles también en indefensión. Hace algunas semanas hubo una polémica, aunque Francis también lo estuvo defendiendo, el tema del uso de las armas no letales, que se aprobó de manera parcial en el Congreso. Pero eso, ¿qué cosa es lo que ha generado? Ha generado prácticamente de que a los serenos sigamos con indefensión. Yo te digo una cosa, Jorge, con estos SCTRs famosos que van a garantizarle la vida al sereno, ¿el sereno tú crees que va a salir totalmente convencido a poder defender, a defender o a prevenir un delito? Eso es imposible. Acá lo que necesitamos es un debate serio, real y una decisión política de la presidenta. Decisión política del ministro y que se asuma desde el Congreso que se emitan normas, que se emitan obviamente también dispositivos que vayan apuntando ¿a qué? Al delincuente. No estamos hablando de delincuencia común. Todos los días en todos los medios de comunicación aquí en RPP vemos y observamos una gran cantidad de noticias. Sicariato, Sí, claro. organización criminal, y una gran cantidad de delitos que alrededor de ellos justamente ¿qué cosa es? Que de alguna forma producen luego todo este tipo de violencia generalizada que hay en Lima y en todo el país. Claro, decisión estamos política hablando- de la presidenta y que obviamente va a tener a todos los alcaldes de Lima y seguramente del Perú para poder respaldarla. La decisión política en este momento es justamente tomar ante los problemas grandes soluciones también de otra manera radicales. Estamos hablando de mafias, de organizaciones Así es. criminales que han tomado zonas de Lima, literalmente, ¿no? Ay, En quiero- ese sentido, ¿la policía los está apoyando? 100%, pero evidentemente tenemos una policía débil, logísticamente débil, desmoralizada, perseguida cuando dispara. Quiero decir algo que es muy importante. ¿Para qué se crea el Estado, lo que conocemos hoy como Estado? Para darle seguridad a los ciudadanos. De hecho, el artículo 1 de nuestra Constitución, la peruana, dice que el principio y el fin supremo del Estado es darle seguridad, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Bueno, eso es lo primero. Entonces acá hay una cosa llamada que conocemos como contrato social. Nosotros renunciamos a ciertas libertades, como andar armados, pagamos impuestos al Estado para que nos cuide. Y entendemos, que es un principio también universal, que hay lo que se llama el monopolio del uso de la fuerza. Nosotros renunciamos a usar armas, pagamos impuestos y le damos el monopolio al Estado para que sea él quien use la fuerza, dispare y abate a un delincuente cuando hay que hacerlo para que nos pueda defender a los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando eso deja de suceder? Y nosotros tenemos que comenzar a armarnos. Es la destrucción misma del Estado. O sea, estamos en unos debates en el Perú que son los mejores debates que pueden haber para los maleantes, pero los peores para los delincuentes. Este claramente debe ser el paraíso. Países donde discutimos si la policía puede o no quitarle la vida a un maleante armado. Estamos hablando de delincuentes armados. Esos son debates inexistentes en los países desarrollados. Los policías tienen armas de fuego, tienen armas también no letales y tienen permitido el uso de la fuerza y las armas de fuego cada vez que es necesario. Para eso los entrenamos, para eso los capacitamos y para eso previamente los hemos evaluado. Si alguien comete un exceso, irá preso, pero no puede ser posible que por un posible exceso dejemos que nos maten en las calles. ¿Coincide entonces eso no es con aceptable. el alcalde Martí Corena en que 100%. falta decisión política? El Estado tiene que ser fuerte. De ninguna manera el Estado puede ser débil, cobarde ni timorato. El Estado tiene que ser firme. Y estamos en una segunda ola de violencia. La primera con Sendero y el MRTA y hoy con el crimen organizado y la delincuencia común que están matando en las calles. Para finalizar, alcalde Martí Corena, ¿qué le pide al Estado entonces, al Ministerio del Interior, a la presidenta Dina Y Boluarte? hay otro tema más que quiero añadir y que no lo hemos tocado en este debate. Es el tema del problema migratorio. Todo el mundo lo dice a voz muy baja, pero tenemos un gran problema migratorio. Y eso ha generado que vengan personas de otros países, sin mencionar la nacionalidad, a delinquir.
Claro, no se puede generalizar. No generalizo, Claro. ni caigamos tampoco en excesos, pero es una realidad que en todos los distritos de Lima, que en todo el país, hay una gran cantidad de personas que han venido de otros países a delinquir, a organizarse, a asociarse incluso con personas de aquí del país y a generar bandas, a extorsionar. El problema de la gota, del gota a gota, esos préstamos... El préstamo, que es una extorsión, en pocas palabras. Eso no es un y que préstamo, ahora lo es están un utilizando acto de extorsión. hasta incluso con aplicativos. O sea, son otros los temas que también tenemos que comenzar a abordar. Como alcaldes nos preocupa muchísimo porque nosotros somos los líderes de nuestro distrito. Lo somos. Pero también el Estado no puede voltearse y simplemente porque la agenda se va para otro lugar, uno lo desconozca. Yo he hecho varios operativos con migraciones, estimado Jorge, y yo te voy a decir una cosa, muy poco se hace con estos operativos. Necesitamos tomar otras medidas. Las expulsiones, las deportaciones, estudiémoslos, analicémoslos, por eso es importante que el Congreso también se meta en estos temas. Lo dijo Alberto Tarola, ¿no? Pero hasta el momento, bueno, ha quedado solo en un anuncio. En un anuncio nada más. Señor Allison, para finalizar, por favor, ¿qué se necesita con urgencia, verdad? Del Congreso y del Ejecutivo, rapidito, en 30 segundos. Yo creo que decisión, valentía, firmeza. En realidad, por ejemplo, tener la tenencia ilegal de armas es un delito con una pena altísima. El solo hecho de tener un arma ilegal es cárcel. Sin embargo, los detienen y los sueltan a los días. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, aunque muchos jueces y fiscales se molesten, es hora de meter a la cárcel a los jueces y fiscales corruptos que sueltan delincuentes y asesinos por $2. Ya, porque la Constitución dice que los magistrados tienen autonomía, es cierto, pero también dice la Constitución que el magistrado es responsable civil, penal y penalmente por sus resoluciones. Es decir, es hora de comenzar a revisar, porque este maleante que estaba preso, detenido hace 1 año, 2 años, y que debiera estar 20 años preso, al año, 2 años, está matando nuevamente en la calle. Revisemos, condenemos a esos jueces maleantes, ¿no? Y protejamos a los buenos jueces valientes que administran justicia. Pero es hora también de poner ahí el dedo en la llaga. Muy bien. Maleantes que administran justicia, que por $2 sueltan a delincuentes a la calle. Basta. Perfecto. Señor Martí Corena, 30 segundos. ¿Qué se necesita con urgencia, Congreso y Ejecutivo, para frenar esta ola de violencia que vive el país? Voy a ser nuevamente reiterativo. Decisión política. Y me quiero dirigir a la presidenta. Señora Dina, asuma verdaderamente el rol que a usted le ha tocado el día de hoy estar al frente del país y solucione este problema de la inseguridad ciudadana. Si hay inseguridad ciudadana, estábamos hablando hace un momento con el ministro del Comercio Exterior afuera, no va a haber turismo que venga, no va a haber desarrollo económico, ni va a haber municipio que pueda soportar esta enorme ola que hay en todo el Perú. En Lima, porque es la capital, definitivamente se está sintiendo muchísimo más, pero en el interior está llegando, y si no hacemos algo, vamos a perder el control, como bien lo dice Francis Allison, de lo que verdaderamente es el Estado. Muy bien. Muchísimas gracias Quiero a ambos. agregar algo. Hay un estrecho vínculo entre la seguridad y la inversión privada. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Quién pone un grifo en una carretera donde lo van a asaltar todos los días? O donde lo van a extorsionar. ¿Qué transnacional llega a un país donde extorsionan a sus directivos? O sea, la inversión privada y el crecimiento económico va de la mano con la seguridad ciudadana. Sin seguridad no hay inversión. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, a ambos, ¿eh? gracias. Francis Allison, alcalde de Magdalena, Juan Martí Corena de Lurín, con nosotros aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Y a propósito de estos temas...